¿Qué es una tortuga? Una tortuga es un animal de la familia de los reptiles. Con un tronco ancho recubierto con un caparazón óseo que recubre la mayoría de su cuerpo menos sus extremidades retráctiles, como su cabeza. Las tortugas son uno de los animales más antiguos de la Tierra, que se descubrió un animal con la fisonomía similar a las tortugas modernas, del período Pérmico, sobre un reptil llamado Eunotosaurus, que significa buen reptil del sur. Descubierto el África del Sur. De un pequeño fósil de unos 30 centímetros de largo con una fisonomía muy similar a las tortugas, salvo no posee caparazón, pero su fisonomía es tan parecida, que es considerado el eslabón perdido de las tortugas mucho más viejo que su antecesor. El Eorinchochelis, una inmensa tortuga descubierta en China, con una edad de 228 millones de años. Con un descomunal tamaño de 10 metros de largo, sin caparazón. Tras un complejo proceso evolutivo que dio origen a un sinnúmero de especies totalmente diferente de la familia de los testudines, cuyo nombre científico fue otorgado por Carlos Linneo, un naturalista y zoólogo británico, que le dio ese nombre para calificar a las tortugas y todas las especies de tortugas se familiarizó, en el orden de los testudines. Reptiles con un tronco grueso y corto recubierto con un caparazón óseo, pero ya existían tortugas muy similares a las modernas en el período de Cretácico tardío como el Titánico. Archelón, una tortuga de un tamaño inmenso de 4,5 metros de envergadura, con un monstruoso peso de 2,6 toneladas, esta tortuga era tan grande que tendría que estar los buzos agarrados de los pies del otro uno detrás del otro para alcanzar el largo de este descomunal animal, que vivía en Estados Unidos, que fue descubierta por Wieland en 1896. Tras descubrir los restos fósiles del animal con una edad de 80 u 65 millones de años, este gran animal vivió en el período del Cretácico tardío. El Proganochelis, una tortuga de 1 metro de envergadura, que vivió en el Triásico tardío. Descubierta por Bauer en 1887. Una tortuga con pinchos en la cabeza, terrestre herbívora. Con una fisonomía muy similar a las tortugas modernas, con un caparazón de doble capas, pero no podía esconder su cabeza ni extremidades porque su caparazón no estaba terminado de desarrollar, por eso la tortuga depende de las espinas para defenderse. La dieta del Proganochelis es estrictamente herbívora. La tortuga es uno de los animales con mayor distribución en el mundo, se encuentran diferentes especies de tortugas en Centroamérica, África, Asia, Oceanía, América del Norte, América del Sur y Europa. Y el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Mar de China, Mar de Japón. La tortuga se caracteriza por tener un muy lento metabolismo que puede pasarse días u semanas sin comer nada. Gracias a eso la tortuga es uno de los animales más longevos del mundo, pueden vivir en vida salvaje desde 80 y 100 años, pero hubo casos de tortugas aún más viejas que viven en cautiverio como la tortuga llamada Adyaita. Este era una tortuga gigante de 250 años de vida, murió en el zoológico de Calcuta, fue cedido a la India cuando era parte del extinto Imperio Británico, ya siendo un tortugo con una edad muy avanzada. Llamado Jonathan, un gran tortugo de unos 184 años de edad. ¿Por qué posee tan longevidad este tipo de tortugas? Las Chelonoidis abingdoni poseen una serie de variantes genéticas asociadas con la regulación del metabolismo y la respuesta inmunitaria. Las tortugas se alimentan mediante su poderoso pico, que le permite comer una gran variedad de plantas, frutas y semillas, y de invertebrados y vertebrados. Moluscos. Hay especies de tortugas que son formidables depredadores como la tortuga caimán, cuya mordida es más poderosa que la de un león. 1, 2, 3. 果汁ブッシュですね。見事に V 字型に硬いパイナップルも。 Las tortugas pueden fertilizarse durante 3 años tras su última copulación con el macho. Las tortugas terrestres hacen agujeros en la tierra para incubar sus huevos, lo cual poseen una puesta de 3 a 5 huevos, mientras que las tortugas de mar poseen una puesta más de 100 huevos. Y los dejan a su suerte.
La tortuga verde es una de las especies más abundantes de tortugas marinas en el mar de Mediterráneo que se encuentran. La de menor tamaño y peso, no como la del océano Atlántico y Pacífico, que pueden tener un peso aproximado de 150 kilogramos con un tamaño de 160 cm. Mientras que la del Mediterráneo posee un peso máximo de 80 kilogramos con un tamaño de 90 cm. Son muy frecuentes en el sur del estrecho de Gibraltar, y del Mediterráneo oriental, donde se encuentra su lugar de anidación más frecuente, entre Turquía y Chipre. Y la tortuga oceánica se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, localizadas entre los paralelos 201N y 201S. Y la zona de anidación más frecuente de esta tortuga es localizada entre México, Australia, Filipinas, Hawái, Costa Rica. Y muy pocas veces esta tortuga es vista en mar abierto, comúnmente es vista en zonas de extensa vegetación oceánica. La reproducción de esta tortuga comienza a partir de los 15 años, cuando empieza con su madurez sexual, siendo que la tortuga hembra es la más abundante, tanto que el porcentaje es considerable de estas tortugas son hembras. La diferencia del sexo de la tortuga es el largo de su cola, mientras que el macho posee una cola más larga, debido que cumple con la función parecida a de la vaina del pene de los mamíferos. Salvo que el órgano sexual del macho de la tortuga es interno, no externo como de los mamíferos. Debido a que la tortuga es un reptil como cocodrilo, y las serpientes tienen un ciclo de anidación entre 2 a 3 años. Con una puesta de 3 a 5 cada 2 semanas esta tortuga posee una puesta de huevos, que pueden oscilar entre de 115 a 150 huevos. La hembra de la tortuga da la determinación del sexo de las crías. Como hacen los cocodrilos, la tortuga puede ser macho si el nido es inferior a los 29 grados Celsius, mientras que la hembra es mayor a los 35 grados Celsius con la regulación de la temperatura de nido, debido a la arena que la hembra cubre sus huevos. Pero la mortalidad de huevos es por causas naturales, cuando la temperatura del nido se recalienta demasiado, tanto que puede llegar a una temperatura de 70 grados Celsius, similar a de una pava matera. Literalmente los huevos mueren cocinados vivos. La dieta de la tortuga verde varía en función de su estado de desarrollo. Los neonatos y juveniles son omnívoros, basándose su dieta en poliquetos, crustáceos, moluscos, medusas, plantas y algas. Es la única tortuga marina que es herbívora en estado adulto. Su pico córneo cerrado facilita el corte de las plantas y algas que se encuentran en el lecho marino. ¿Qué es la tortuga gigante de Galápagos? Es una especie endémica, una especie que evoluciona en forma aislada sin ninguna interacción con otros individuos como depredadores. Especies muy vistas como Australia y Nueva Zelanda y Japón, debido que viven en archipiélagos como Galápagos. Y muchas de estas especies están extintas, como varias especies de tortugas gigantes, el lobo japonés, y el tigre de Tasmania, debido a la inconsciencia y la avaricia, y lo más estúpido, el miedo injustificado hacia un animal. Y muchas están en peligro de extinción debido a especies introducidas, como perros, gatos, y ratas. Estas especies son una auténtica plaga en zonas como estas, debido que no poseen depredadores, y son de una muy alta tasa de reproducción. Lo cual estas alimañas causan la mortandad de nidos de tortugas, debido a la depredación de una especie introducida. El origen de estas tortugas, se especula que fueron tortugas que emigraron naturalmente a través de ramas y troncos flotantes, y gracias a su ecosistema único las tortugas evolucionaron en diferentes especies, que algunas están extintas, como la tortuga de Floreana, y otras el peligro de extinción por la acción del hombre. La dieta de esta tortuga es herbívora, se alimenta de hierbas bajas en zonas húmedas, y de hierbas altas y arbustos en lugares semidesérticos. Las tortugas de estas zonas poseen largos cuellos, que le permiten alimentarse en forrajes elevados, pero les encantan los cactus. Y es muy frecuente ver cómo esta tortuga come grandes cantidades de cactus y higos de tuna. Y el proceso de digestión es tan lento que larga a las plantas comidas casi intactas. Cabe mencionar su longevidad. Hay tortugas de 150 años y con peso masivo de 300 kilogramos y no posee depredadores.
solo la introducida por el hombre, que son las alimañas mencionadas. Especies dañinas e invasoras que destruyen un ecosistema. Un solo gato es capaz de diezmar toda una sola población de aves. Y la hembra de esta tortuga es mucho más pequeña que la hembra. En épocas de apareamiento, la hembra tiene soportar más de 300 kilogramos en su espalda. Y en el siglo XIX había más de 250.000, y gracias al programa de crianza de esta tortuga en cautiverio se salvaron de la extinción. Y el futuro de esta tortuga gracias al programa de conservación posee un futuro de recuperación, pero lento como la misma tortuga. La tortuga matamata, Ochelus fimbriatus. Es una tortuga originaria de Sudamérica con un inconfundible aspecto, similar a los alforrajes sumergido o plantas acuáticas con un caparazón marrón negruzco. Es una tortuga que le gusta los espejos de aguas calmas, como estanques, lagunas, arroyos mansos, y ríos calmos. Esta tortuga vive en bosques tropicales. Oriente de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, el sur de Venezuela y Guayana hacia el norte y centro de Brasil. Es una tortuga realmente extraña, tanto que su cara es plana en forma triangular, su caparazón mide 65 centímetros. El plastrón de esta tortuga es estrecho recortado por delante. Su cabeza es aplanada y alargada, con numerosas protuberancias en su piel dando el camuflaje de esta tortuga tanto para alimentarse como esconderse de sus depredadores. Sin mencionar que esta tortuga posee 2 bigotes y filamentos en su mentón. Y una nariz alargada en forma de nariz de cerdito, que le permite respirar sin tener que salir de agua. Y lo más extraño de esta tortuga es su cuello es muy largo, y la columna vertebral de esta tortuga dentro de su caparazón sobresale dándole una forma de sierra. Y no es agresiva, y su pico es plano y cartilaginoso. Esta tortuga se alimenta por succión, atrapa su presa mediante el vacío que produce en su garganta, haciendo que su presa sea tragada a la velocidad de un rayo. La tortuga caimán, o Macrochelys teminki. Vulgarmente llamada la guillotina de la naturaleza. Debido a su naturaleza en atacar cualquier cosa que se le cruce en su camino. Usando su poderoso pico impulsado por su poderosa mandíbula tan poderosa como un león. Debido a su extrema agresividad. Y es una de las tortugas de agua dulce de mayor tamaño, y con un enorme peso de su masa corporal similar a un boxeador de peso pesado de unos 110-120 kilogramos. De su masa, su tamaño es de 80 cm. Y su poderosa mandíbula le permite ser un cazador nato, o sea, este animal es un gran depredador. Se alimenta de no solo de peces, sino de aves, armadillos, entre otros mamíferos. Su potente mandíbula le permita consumir otras tortugas. Y se alimenta de anfibios, crustáceos. Y tiene el hábito de ser carroñera. Pero en cautiverio esta tortuga puede comer pollo, cerdo y vaca. Algo que esta tortuga posee una dieta muy amplia. Y su caparazón posee 3 hileras dentadas, en forma de sierra. Con un color opaco, cubierta de algas que le permite un mayor camuflaje. Pero no es una tortuga muy enérgica. Solo sale de su escondite para tomar aire. Pero es un animal muy paciente. Espera atentamente que presa pase enfrente de ella esperando el momento justo para atacar. Pero esta tortuga posee un arma secreta. En su boca posee un apéndice vermiforme. Que es muy similar a un gusano. Que lo mueve de un lado al otro esperando que un pez muerda la carnada. Así la tortuga se tragará el pez. Depende el tamaño que se lo comerá a pedazos. Y debido a la destrucción de su hábitat como el secado de pantanos, y la contaminación y la venta ilegal. Y la captura para acuarios privados y zoológicos es una especie que se encuentra vulnerable.
tortuga cuello de serpiente, más bien Chelodima longicollis. Es una tortuga semiacuática oriunda de Australia y su pariente sudamericana, y posee un largo cuello, que le facilita la pesca de todo tipo de peces, aptas para la tortuga. No solo eso, también se alimenta de molusco y anfibios. Es una tortuga pequeña, de unos 27 centímetros de envergadura, con un caparazón ovalado, aplanado, alargado y con su borde posterior liso, y su plastrón es de color crema. Y la cabeza de esta tortuga es aplanado y pequeño, y la cola del macho es ligeramente más grande que la hembra. Su naturaleza es tímida, incluso viviendo en cautiverio. Su cuello es muy largo, es casi el 80% de largo que su caparazón, pero el largo de su cuello le permite estar sumergida en el agua a varios centímetros de profundidad. Y el cuello de esta tortuga no se esconde dentro de su caparazón. Más bien lo dobla y lo resguarda en su cuerpo. Y entre varias especies de tortuga, esta es una de las más curiosas. Posee membranas natatorias en sus patas que le facilitan desplazarse en el agua, y vive en aguas bajas, como pantanos, riachuelos, charcos, estanques, lagunas, arroyos, arroyuelos, hasta en charcos. Y esta tortuga realiza sus puestas de huevos en zonas cercanas a un espejo de agua poco profundo, en días de altas temperaturas entre 27 y 33 grados Celsius. Y el nacimiento de sus crías es de 90 días, con tamaño muy pequeño de unos 33 milímetros, con un peso de 6 gramos. La tortuga boba, más bien careta careta, es una tortuga marina más pequeña. Apenas mide 1,20 m y con un peso de 120 kilogramos. Es una de las tortugas más abundantes en el Mediterráneo, y situadas en aguas subtropicales. Se encuentra en los mares templados del planeta. Tiene zonas de habitabilidad de esta tortuga en el Océano Atlántico, Índico, Pacífico, y en el mar del Mediterráneo. Y es muy posible encontrarlas en aguas poco profundas, en las zonas de la plataforma continental como los golfos y estuarios, y en el mar abierto. Y solo se acercan a las playas, donde las tortugas realizan sus desoves. Más destacadas son las islas de Cabo Verde. En el Pacífico viven en aguas templadas y subtropicales, en el mar de China Oriental, Pacífico suroccidental y Baja California. Las zonas de desove más importantes en esta zona son Japón y Australia. La tortuga está cubierta de escamas epidermantes, con una variables de tonos de colores de su caparazón, de amarillento rojizo, marrón, con tonos más oscuros en las zonas centrales de su caparazón. Y su plastrón es amarillento como el resto de su cuerpo, y lo más destacable de esta tortuga son sus 5 escudos frontales en su cabeza, 5 pares de escudos costales situados en su duro caparazón y 2 uñas por cada aleta. Y como el resto de las tortugas marinas, estas no poseen extremidades retráctiles, ni tampoco su cabeza, como el resto de los testudines en tierra. Esta tortuga es omnívora, se alimenta de una gran variedad de animales y plantas marinas, hasta incluso criaturas realmente exóticas, como los pepinos de mar, erizos, y estrellas de mar, y las medusas, hasta esponjas de mar. Es de naturaleza migratoria. Cuando la temperatura del mar baja, la tortuga emigra en zonas más cálidas. Pero esta tortuga puede soportar hasta cierto límite las aguas frías. Sin llegar a invernar, lo que hacen, bajan su metabolismo a tal modo, que podía estar horas bajo del mar, antes de salir a respirar. La tortuga espinosa, o más bien Eosemis espinosa, es una de las tortugas más raras del mundo, y es de la 5 clase de Eosemis, y es la única de su clase por su gran peculiaridad de su caparazón, rodeado de espinas, como un disco de sierra de carpintería. Y una tortuga muy distinguible por su anatomía y su sexo. Y su caparazón espinoso le doy su nombre común. Esta tortuga está en peligro de extinción.
debido a la caza ilegal, para tráfico de especies para mascotas exóticas. Y los zoológicos clandestinos. O con fines gastronómicos. Su caparazón tan particular, ya que los escudos marginales, es decir, los que se ubican en todo el borde del caparazón, sobresalen de forma triangular, dándole así un aspecto espinoso o cerrado. El plastrón de esta tortuga es multicolor, y va desapareciendo con la edad. Esta tortuga es de Oceanía ubicada, en Borneo, Nueva Zelanda, las Filipinas, Indonesia. Sus patas son de color marrón con manchas rojizas. Posee una envergadura de 25 centímetros. Y lo que lo hace muy distinguible de su sexo. La cola del macho es mayor que de las hembras. El ciclo de reproducción de esta tortuga es de épocas de lluvias, y el plastrón de las hembras muy peculiar posee una articulación que le permite realizar puestas hasta de 3 huevos. Con un tiempo de anidación de 120 días, la dieta de esta tortuga es omnívora, se alimenta de frutas, hojas, insectos, caracoles, babosas, vegetales, y otros invertebrados y vertebrados. Esta tortuga vive en montañas y zonas montañosas de humedad y extensa vegetación, llenas de hojas secas. Y esta tortuga es muy tímida, pero se adapta fácilmente en cautiverio para su reproducción y conservación. Y es declarada como una pepita de oro, para el conservación, en especies en peligro. Esta tortuga es una maestra del camuflaje, y la hace muy difícil verla a simple vista. Este tema es muy extenso, y seguirá en el próximo video.